14. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Daniel habla de dos eventos que tienen descripciones parecidas, pero que son eventos totalmente distintos, en tiempos distintos. El primero es cuando ocurre la rebelión asoladora, esta ocurre cerca del año 70 de esta era. Y la segunda es la abominación desoladora en los tiempos del fin, esta ocurrirá cuando esté en funciones el gobierno mundial de los 10 reinos en los últimos días. La primera está descrita en el capítulo 8, verso 13, de Daniel, ahí se nos habla de la rebelión asoladora. Idénticas palabras que también usa el original en hebreo. Esta rebelión asoladora se refiere a la época de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Y ocurre a consecuencia de la grande rebelión del pueblo de Israel en contra de los romanos, donde los romanos responden haciendo guerra contra el pueblo de Israel para frenar la rebelión, dejándolos de forma asoladora. Por eso es llamada la rebelión asoladora. El tiempo de duración de esta guerra, desde el comienzo del ataque a la ciudad de Jerusalén, continuando luego con la destrucción del templo y finalizando con la batalla en Masada, duró poco más de 6 años. Como dice Daniel capítulo 8, versos 13 y 14, 13. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio, y la rebelión asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? 14. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Este tiempo definido aquí tiene una duración de aproximadamente 6 años y 3 meses y medio. Este fue el tiempo, al principio de nuestra era, que duró la guerra de los romanos en contra del pueblo de Israel, desde su comienzo hasta su final en Masada. Fíjese que dice, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. Se entregó el santuario, porque se destruyó el templo, y el ejército para ser pisoteado, porque el ejército de Israel fue vencido totalmente en esa guerra. Cuando dice, luego el santuario será purificado, se refiere a la restauración que Dios hará a su pueblo en los días finales de esta era. Veamos lo que realmente Jesús quiere decirnos, en Marcos capítulo 13. Jesús habla refiriéndose a la abominación desoladora, esta se describe en Daniel, en el capítulo 12 y verso 11, y no a la rebelión asoladora del capítulo 8, verso 13 de Daniel. Note cómo el capítulo 12 de Daniel lo explica muy bien. 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. 5. Y yo Daniel miré, y he aquí otros 2 que estaban en pie, el uno a este lado del río, y el otro al otro lado del río. 6. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? 7. Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. 8. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? 9. Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. 10. Muchos serán limpios, y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. 11.
y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. 12. Bienaventurado el que espere, y llegue a 1335 días. 13. Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Observe que, en Daniel capítulo 12, verso 11, dice: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Este tiempo tiene una duración total de 3.5 años. Se refiere al tiempo que transcurre desde el final de los primeros 3 años y medio, cuando es quitado el continuo sacrificio, hasta casi el final de los 7 años, que es cuando Jerusalén será invadido por el último imperio mundial de los 10 reinos. Volvamos a leer el verso 14 porque los versos que continúan después son parte de los mismos eventos. 14. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Para poder entender la palabra de Dios hay que desear entenderla de corazón. Y para entenderla hay que escudriñarla deseando recibir la revelación del mensaje contenido en ella. También, es importante tener el propósito de cumplir los mandatos de Dios. No es correcto leerla para tener un conocimiento, lo importante es conocerla para obedecer y servir a Dios con su palabra. Por tal descuido, son muchos los que malinterpretan la palabra de Dios. Si no se escudriña correctamente, se tiene ausencia de la presencia de Dios y de su revelación. Como estudiamos anteriormente en este estudio, la expresión abominación desoladora se refiere a lo revelado en el capítulo 12 de Daniel y no a lo escrito en el capítulo 8. Por lo tanto, como explicamos, cuando ocurra esta abominación desoladora, que será durante el gobierno mundial de los 10 reinos en los últimos días de nuestra era, hay un mandato de Dios a cuidarse y tener mucha cautela. Dios manda a salir en escapada del mal que se avecina por ser uno terrible y desolador.